Que viene de una palabra griega que es hermeneur, que quiere decir... Regla, ¿no? No sé, está en la primera página, ¿alguien lo mira? Explicar. ¿Cómo? Explicar un texto. Explicar un texto, eso es lo que quiere decir hermeneu. Así que hermenéutica viene de la idea de que explico el texto para que lo entiendas, y así cuando uno lee la Biblia dice, wow, qué extraordinario es. Bien, ahora, para eso hay algunas normas. Uno no puede leer el texto de la Biblia como si leyera el Quijote, ¿verdad que no? Tenemos que saber lo que leemos. ¿Por qué? Porque en todas las cosas hay reglas y normas. Pregunta matemática. ¿Qué es un punto? ¿Un punto? ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto? Un punto es un tema en algunos contextos, sí, en literatura. Pero un punto es el cruce de dos rectas. ¿Verdad? Sí. Un punto es el cruce de dos rectas. ¿Qué es una recta? La unión de dos puntos. La unión de dos puntos. Estamos definiendo reglas con palabras que entendemos que realmente no existen. Porque no hay dos puntos paralelos en todo el universo. Pero es como hemos definido. Tenéis que ver lo que hicimos, el intensivo que hicimos este fin de semana sobre las evidencias y pruebas científicas de la existencia de Dios. Y una de las cosas que vimos eran las matemáticas, cómo es la ciencia que Dios ha utilizado para mostrar a través de el número phi, el número de oro, la frecuencia de Fibonacci, seguro la conoces, hay 14 y todo eso. Extraordinario, cómo Dios ha creado cosas hermosas. Y una de las que ha creado es la palabra de Dios, es hermosa. Pero tenemos que acercarnos a ese libro con un corazón humilde, poniendo nuestra fe sobre él. Me gustaría invitaros a que abriéramos la Biblia en Juan 5:39. Juan 5:39. Voy a estar ahora por unos segundos en la página número 4 de vuestras notas. Si queréis abrir ahí en la página número 4. Ever, como he aprendido tu nombre, me vas a ayudar. Ever, Juan 5:39. ¿Puedes leerlo tú? Por favor, Juan 5:39. Juan 5:39. 5:39. Ahí en Juan 5:39, marcad ese versículo en vuestra Biblia. ¿Qué es lo que dice? Dice así. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿Y para qué teníamos que escudriñar las escrituras? Para hacer lo que hicieron los judíos. ¿Sabéis lo que hicieron? En la ley decía, tenéis que guardar la ley, tenéis que escribirla como tablas en vuestras frentes y en vuestros brazos las escribiréis. ¿Y qué hicieron los judíos? Agarraron cintas de piel, cajas también de cartón bonitas, copiaron versículos de la Biblia, por ejemplo, el Shema, Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pusieron eso ahí, lo pusieron en la mente y se lo ataron aquí, también en el brazo, las filatelias. ¡Oh! Ya hemos cumplido la ley. Hicieron una interpretación literal de algo que el Señor nos estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a la obediencia de la palabra de Dios. Ahí el Señor Jesucristo le dijo a los judíos plenamente, vosotros habéis caído en un error en pensar que simplemente leemos la Biblia porque tenemos la vida eterna en ella. Como ya veremos, de ahí vienen errores enormes de interpretación. Pero hay algo que dijo el Señor, ellas dan testimonio de mí. No podríamos conocer al Señor Jesucristo si no fuera por la Biblia. No podríamos. Hace unos meses estoy predicando una serie de mensajes en nuestra iglesia sobre Jesucristo, su persona y su obra. Porque sabemos mucho de religión evangélica, y sabemos mucho de muchas cosas, pero muy poco de Cristo. Y tenemos que estudiar las Escrituras, el primer principio de la hermenéutica, para conocer a Jesucristo, para amarle, servirle y obedecerle. A ver quién lee, por favor, rápidamente Hechos 17:11. Primero que lo encuentre, se puede leer Hechos
17:11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las Escrituras. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Una vez por semana? Cada día. ¿No comes 3 veces al día? Algunos me dicen que tengo que comer 5 veces al día si quiero mantener mi metabolismo activo. Porque mantengo mi barriga activa. Es lo que dicen, 5 veces al día. Comemos tanto y no leemos la Biblia en 5 minutos. ¿Cuánto tardas en leer un capítulo de la Biblia? Que de verdad, que son 12 minutos y medio en lectura lenta. Que no es tanto, que no es media hora, ¿eh? Que en 5 minutos, 10 minutos te has leído el capítulo de la Biblia. Pero ¿cómo nos cuesta? Eran nobles porque cada día escudriñaban, hermeneu, miraban el libro, lo estudiaban para ver qué podían sacar de él para conocer más a Jesucristo. 2 Timoteo 3:16, pasaje que os animo a que memoricéis. ¿Alguien puede leerlo, por favor? 2 Timoteo 3:16. Era más difícil de encontrar. 2 Timoteo 3:16. Adelante, por favor, hermanos. Sí. La hermana ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. ¿Te lo sabes? Qué versículo tan hermoso. Toda escritura. Esa palabra se refiere a los escritos sagrados, a la Biblia. Es útil, es inspirada. No es una clase de teología sistemática donde estudiaremos bibliología, pero dejadme definiros qué es inspirada. La palabra ahí es una palabra que es theopneustos. Palabra chula, ¿eh? Theopneustos quiere decir aliento. La palabra es inspirada, del latín spiritus, respiración. Es el aliento de Dios. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, estoy recibiendo el aliento divino, las palabras de Dios. Ay, tal vez esto no lo vais a entender. No lo vais a entender porque ahora no se escriben cartas, se escriben emails, correos electrónicos. Pero aquellos que en un tiempo escribíamos cartas, sobre todo cuando estábamos enamorados, poníamos en ellas ciertos olores de fragancia, como la colonia Brummel que yo usaba. Y de tanto en tanto, ella daba un beso al sobre. Así que llevaba el sello con la cara del rey y los labios de mi chica. Wow, tú no sabes lo que es recibir una carta de esa, ¿que no? ¿Algunos sí? Alberto. Yo escaneo. Ahí lo escaneo. Es algo tan especial. Oye, la Biblia es la carta de amor que Dios te ha escrito. Y leerla nos ayuda a ver qué preciosa es la Biblia, de verdad, hermanos. Es que no hay otro libro igual. Es que nos dice cómo nos ama Dios, lo que ha hecho por nosotros. Nos habla de Jesucristo. Nos habla de nuestro futuro, de nuestra seguridad. Y cuando estamos metidos en lío, que te vas a meter en un lío, que es normal, que todo el mundo se mete en líos, metemos la patota, ¿eh? Y cuando Dios ahí te perdona y te restaura y te da la seguridad. ¿No has leído ese versículo que dice, Isaías 41:10, cuando pasares por los ríos y las aguas no te negarán, cuando pasares por el fuego la llama no arderá en ti? No temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Esas son palabras divinas, eso es el aliento de Dios que puedo poner en ella mi confianza. Por eso, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque es lo que nos da aliento de vida. Ahora, hay un pasaje más, me gustaría leer, 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, alguien lo busca, por favor. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ese versículo es interesante, porque nos dice que aunque la Biblia es inspirada,
y que hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, no es de interpretación. ¿Cómo lo dice? ¿Puedes leer las primeras palabras? Es que me interesa eso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves ahí voluntad humana? ¿Ves ahí que dice nunca la profecía fue traída por voluntad humana? ¿Sabes que la Biblia no es un invento de los hombres? ¿Qué es lo primero que te sueltan los incrédulos? Ah, ¿quién escribió la Biblia? ¿Se la inventaron? Voy a deciros algo. Una de las razones por las que creo en Dios es porque la Biblia es un libro fuera de lo normal, fuera de lo común. 66 libros escritos en un periodo de 1500 años, en diferentes situaciones, en paz y en guerra. En una situación de pobreza y riqueza, en el desierto y también al lado del mar, en el Imperio Romano y también durante el Imperio Babilónico. Escrito por hombres que algunos fueron pastores, otros fueron reyes, otros fueron gobernantes. Había uno que era recogedor de higos, toma ya. Otros eran pescadores. Y todos esos hombres escribieron sobre Dios, la Biblia y los conceptos eternos. Anda tú y yo, pongámonos de acuerdo las 30 personas que estamos aquí hoy, en intentar escribir algo ahora justo, y yo te voy a decir, vamos a escribir sobre Dios, lo que queráis decir. Madre mía. Lo que podría salir, ¿verdad? ¡Fua! Me lo imagino. Sin embargo, en este libro no hay contradicción alguna. ¿Por qué? Esto es interesante. Ese versículo dice que los hombres fueron, ¿cómo lo dice? ¿Inspirados? Hablaron siendo inspirados. Bien, volvamos al griego. Os dije que ahí, en el otro versículo, era theopneustos, aliento divino, pero ahí no es theopneustos. Pero que no tenían otra manera de traducir la palabra. Ahí la palabra es pheromenoi. Pheromenoi quiere decir cuando eran llevados por el Espíritu Santo. ¿Quién ha montado a caballo? ¿Alguien ha montado a caballo? ¿No? ¿Cómo? Yo, el camello también sirve. Yo monté en un elefante, eso sí que era chulo. Y en un buey, en Cuba monté en un buey. ¡Buah! Chulísimo. Pero cuando tú montas en un buey, en un elefante, en un caballo, lo que sea, tú eres llevado por el animal. ¿Verdad que sí? Y es lo que hicieron el Espíritu Santo con esos hombres. Agarraron a esos hombres y como el viento lleva una nave, un barco, y lo arrastra, esos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo. Por eso en la Biblia no hay ningún error. Por eso aunque David escribiera y Pablo escribiera, no cometieron errores algunos, porque estaban siendo inspirados por Dios. La Biblia es un libro extraordinario. No es un libro de ciencia, pero no tiene contradicción en la ciencia. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo dice porque fue así. Y ahora los descubrimientos de los científicos con el Big Bang, que fue una gran explosión, dicen, oh, vaya, todo empezó con una gran explosión. Pues la Biblia ya lo decía, dijo Dios, y a la luz y fue la luz. Así de sencillo es. No hay contradicción en la Biblia. Pero hay algunas reglas que tenemos que seguir. Y vamos a aplicar esas reglas. Y para ello, voy a poner la diapositiva. Eso nos va a ayudar un poquito. Si tenéis preguntas, si hay algo que no entendáis después, en el momento que digo preguntas, las hacéis, ¿de acuerdo? Que no quede ninguna duda. Yo sé que voy muy rápido, no os preocupéis. ¿Muy bien? Me decís, porque yo me embalo y... Bosquejo general del curso. Vale, eso ya lo he visto, esto también, esto también, esto también, esto también. ¿Por qué no volvemos a las notas? Es que esta diapositiva tenía que haber pasado así rápido. ¿Ves la letrita? Sí. Fuentes de axiología ética, numerología bíblica. ¿Puedes ver lo que pone? ¿Qué significa esa palabra? Axiología. Axiología, santidad, enseñanza sobre la santidad. Santidad. Pero no te preocupes, porque esta diapositiva tenía que haber desaparecido ya hace rato y todavía no lo ha hecho. Ahora ya va a desaparecer. Ya está, introducción. Muy bien, ahora sí. La hermenéutica, rápidamente repasamos. Es la ciencia de interpretación del texto bíblico, del verbo griego hermeneo, interpretar. Hermes, mitología griega. Hermes es un nombre de un griego, ¿vale? Lo que llamamos Tomás, el Hermes, no pasa nada. ¿Cuál es el significado original del texto? Es lo que intenta responder la ciencia de la exégesis y la hermenéutica. ¿Cuál es el significado del texto hoy? ¿Vale? Escudriñamos la Biblia para... Y ahí es donde vamos a empezar porque esto era un repaso. ¿Qué quiere decir hermenéutica?
¿No lo habéis aprendido todavía? Sigue siendo interesante. Vale, muy bien. Observar. Lo primero que tenemos que hacer es observar. Nos cuesta. Nos cuesta un montón. ¿A que sí? Perdona, ¿puedes escribirme eso? Es una funda de tela celular, parece. Gris, cuadrado, con un ticket de sol. ¿Qué más? Tiene un agujero en medio. ¿Qué más? Tiene los bordes lisos. Está tejido. ¿Has observado que tiene una pequeña etiqueta de color blanco al lado con unas letras escritas que no he podido leer porque llevo mis gafas puestas? Hay una etiqueta ahí, ¿no? Sí. ¡Ah, pone Sony! Wow, desde aquí lo veo, por cerca no lo veía. Bien, un objeto interesante. ¿Qué objeto tienes tú? Una goma ¿Cómo es? cuadrada, blanca, sucia. ¡Es suya! ¿Sí? ¿Qué más? No me has dicho que es de la marca Milán, podría haber sido de la marca Sterler, pero es de la marca Milán. Y además es de las que te muerdes y tiene gustillo, ¿eh? Las Sterler son muy malas para comer, pero esas son buenas. Vale, ¿qué estoy haciendo? Cualquier objeto de la vida familiar que nos parezca, estamos tan acostumbrados a él que no somos capaces de observarlo. Entramos en una sala, estas puertas especiales, Alberto, entramos en una sala y cuando una de puertas especiales entra, sabe dónde salir, sabe dónde está la salida de emergencia, dónde está el extintor y dónde está el extintor, no lo tenéis metido. Tenéis que saber dónde está el incendio, estáis observando alrededor y tenéis una visión periférica. Yo sé que él ahora está poniendo la mano ahí en el cuello, apretándose aquí, rascándose muy bien, pero a la vez sé que el otro hermano que está en la otra punta se está también rascando la cabeza y tengo una visión periférica con el hermano aquí que se está pensando, ¿qué está diciendo Pedro? Observación es clave, los detalles de la vida es clave, pero no estamos acostumbrados, ¿eh? Nadie nos enseña porque vivimos en una vida muy rápida. El buen hermeneuta, el buen interpretador, va a observar la palabra de Dios para conocer lo que dice. ¿Qué dice? Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. ¿Sabes ese corito? ¿Sí? Tu santa palabra, Señor, en mi corazón. Wow. ¿Qué es mi corazón? ¿Es eso? Ah, ya está. Lo pongo ahí. Hago un injerto con un chip. ¿Es eso lo que está diciendo la Biblia? Observemos. Intentemos ver cuando el Señor Jesucristo está andando sobre las aguas. Intentemos escuchar el rugido del mar. Intentemos visualizar la realidad de lo que allí estaba pasando. Veamos al rey David en frente de sus ejércitos. Veámosle dando vueltas a la piedra y a la onda mientras la cabeza de Goliat golpea con fuerza. ¡Bum! ¡Wow! Veámosle agarrando una espada enorme, una de las grandes, ¿eh? ¿Sabes luchar con espadas? Es chulísimo. Pero esa era muy grande, la tenías que levantar porque era la espada de un gigante, no era la espada de un renacuajo. Era muy grande. Veamos eso, enamorémonos de la narrativa bíblica, pero para ello tenemos que observar. Eso nos va a llevar al punto de interpretar la palabra de Dios para entender lo que dice. Bien, ahora ya sé qué dice, pero ¿qué significa? ¿Sabes uno de los errores que veo? Y pastores, a lo mejor esto nos tiene que llevar a un reto. Estamos acostumbrados a enseñar historias de la Biblia, escuela dominical. Y viene Jonás y entonces se cayó en el agua y vino una gran ballena. No era una ballena. No lo dice. ¿Vale? Pero estamos acostumbrados a contar historias de la Biblia, pero no a enseñar qué significan esas historias. ¿Qué significa que Jonás fuera engullido por una gran pez? Yo creo que debió ser uno de esos animales prehistóricos antiguos, o un vero gigante, no lo sé. ¿Pero qué significa? Es una enseñanza de que el Señor Jesucristo resucitaría al tercer día. Es un símbolo de la muerte y creemos que Jonás murió. Porque él dice, de lo profundo del Seol clamé a ti.
veamos cómo, no solo qué dice, pero qué significa. Y una vez aprendamos qué significa, en tercer lugar apliquemos la palabra de Dios para vivir lo que dice. Cuando yo iba al cole, tenía todo tipo de problemas. Tenía granos porque tenía acné, eso era un problema grande, ¿eh? Pero uno de mis problemas es que el cuerpo crece de una manera diferente. No sé si os ha pasado alguna vez. ¿A vosotros jóvenes os pasa? Los brazos se hacen más largos que las piernas. Vas a abrir una puerta y tropiezas con la puerta porque has puesto el pie. ¿Os ha pasado eso? Bueno, vale, es como yo tenía el problema. Uno de mis problemas es que mis pies eran grandes. Yo tenía 14 años, era un renacuajo así, y tenía un 43 de pie. O sea, parecía que iba a esquiar. Iba con mi Biblia. Además, siempre he tenido Biblias grandes, pues son chulas, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué apodo me pusieron? La Biblia con patas. ¿Qué? Si quiero os digo más apodos que me han puesto. En la Biblia me llamaban risitas. Al final me llamaron el reverendo. Ahora, cuando ya te llaman el reverendo es porque ya llevaba un arma. Entonces ya eres el reverendo. Ya no te ríes. Pero ¿no te han puesto algún apodo en el cole por ser creyente? ¡Mira, el monje! ¿Sabes por qué lo hacen? Porque vivimos la Biblia. Porque nuestra vida manifiesta en qué libro hemos creído. Lutero dijo, dadme el libro. ¿Qué frase, no? ¿No es tan simple? Dadme el libro. ¿Pero por qué dijo eso? Porque le habían quitado el libro, le habían quitado la Biblia. Y la interpretación de las escrituras era básica. Así que, ¿qué dice? ¿Qué significa? Y ahora aplícala. ¿Qué debo hacer? El propósito fundamental de la hermenéutica es obedecer la santa palabra de Dios. No es el mero conocimiento de la escritura. Leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, vivirla es excelente. Lo he dicho ya 4 veces durante esta sesión y media. Pero es que es importante comentarlo. Ahora, más cosas. Importancia. Proverbios 30, 5 al 6. ¿Quién lee Proverbios 30, 5 al 6? Proverbios 30, 5 al 6. Alguien lo lee bien alto y fuerte. Todas las palabras de Elohim son puras y son ayuda para los que ponen su confianza en él. No hallarás sus palabras para que no te reprendas ni seas encontrado hombre de mentira. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¡Qué versículo!, ¿verdad? ¿Habéis notado, y hago este pequeño inciso, hermano, ¿habéis notado que en la Biblia que la ha usado usa la palabra Elohim? En nuestra Biblia en castellano usa la palabra Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo, sí, lo mismo. La misma traducción, no hay una... está diciendo lo mismo, o sea, para que entendamos un poco mejor aquí el castellano. ¿Vale? ¿Sí? Maximiza una característica de Dios. Maximiza una característica de Dios. Vale, bien. ¿Quién dice algo más? ¿Qué habéis observado? Aprovecho esa ocasión de esa lectura, hermano. ¿Qué habéis observado? ¿Por qué? ¿No os viene a la cabeza? ¿Por qué? Cuando os venga a la cabeza, ¿por qué es importante? Dime, hermano. Yo creo que son distintas las producciones por el tiempo. También, por ejemplo, 1960 y a lo mejor nosotros. Eso es, no hay duda alguna, son diferentes traducciones. Una traducción de la Aramea al castellano. Una peshita tienes ahí, claro, tienes la peshita. Bien. Bien. ¿Os ha venido a la cabeza? ¿Por qué? Ahí empieza la hermenéutica. Cuando yo leo algo y digo, ¿por qué? Bien. Esto lo explico porque alguien me lo enseñó a mí, ¿de acuerdo? No por otra cosa, ¿eh? Resulta ser que ahí la palabra en el hebreo antiguo, son 4 letritas. 4 letras que yo no voy a pronunciar porque un hebreo no la pronunciaría. De hecho, cuando las veía, se ponía la mano en los labios. Son 4 letras, ¿eh? J-H-W-H. Se ponía la mano ahí y en vez de leer lo que ponía ahí decía Adonai, que se traduce el Señor. Cuando los latinos tradujeron la Biblia al latín, no solo la Vulgata, sino antes de la Vulgata, esas 4 letritas dijeron, ¿y esto cómo lo pronunciamos? Porque en hebreo se pronuncia Yahweh.
Así que ellos dijeron, bueno, hay dos maneras de pronunciarlo, Yahvé y Jehová. Yahvé es como lo ha traducido algunas de las Biblias católicas y otras Biblias. Jehová, como Reina lo tradujo y como otros traductores lo tradujeron. Pero la palabra Elohim es sinónimo de Adonai, el Dios Todopoderoso. Ahora, en esto, en los nombres de Dios, ya podemos estudiar muchísimo. Solamente porque hemos empezado con una pregunta. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se pone interesante, Tomás. No te preocupes, ahora viene más. Vamos a la siguiente cosa. En Hechos 2, 6, 2 y 4, Pedro, el siervo de Dios, debe persistir en enfocarse en la oración, el ministerio de la palabra. Muy rápido en esto, recordad, Hechos capítulo 6, están discutiendo sobre las mesas. Las mesas, ¿quién pone las mesas? Y empiezan a discutir y hay un problema ahí, son los primeros diáconos. Y entonces ellos dicen, vale, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a dedicarnos a dos cosas y vosotros vais a poner las mesas. Y para poner las mesas se tiene que salir del Espíritu Santo, ¿eh? No vale a cualquiera. ¿Y a qué se tienen que dedicar ellos? Ahí lo he puesto. La oración y el ministerio de la palabra. Pastor, lo digo con un dedo hacia ahí, hacia ti, y tres hacia mí, ¿de acuerdo? Nuestra primera obligación es dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos en nuestra comunión con Dios para que podamos nutrir a nuestras congregaciones. Y eso es importantísimo. Esdras 7:10. Esdras era un sacerdote del Antiguo Testamento. Sabía muchísimo de la ley de Jehová, de la Torá. Y es definido como un erudito en las Escrituras. Él estableció 4 aspectos de la hermenéutica. Ahí en Esdras, en Nehemías, son libros extraordinarios. Es que, fijaros lo que ha pasado. Han estado 70 años de esclavo. Eso es mucho, ¿eh? ¿Quién tiene 70 años? Bueno, no mira a nadie. 70 años son mucho. Han estado esclavos. La última vez que estuvieron en Jerusalén, el templo fue destruido. Ahora vuelven a Jerusalén. Esdras toma un caballo durante la noche, va a las murallas y ve que todo está destruido. Tienen que volver a restablecer el culto. Y empiezan a volver a restablecer el templo. Y la Biblia nos dice que los jóvenes, que tienen energía y fuerza, cuando estaban ahí construyendo, dijeron, oh, esto es maravilloso, qué bonito. Y los mayores que se acordaban del templo antiguo, lloraban. Porque se daban cuenta que lo del pasado era mejor que lo del presente. En esta situación, vuelven a establecer la lectura de la palabra de Dios. ¿Y qué hace Esdras? Establece 4 cosas. Hemos leído en Esdras, capítulo 8 también. La primera es, prepara el corazón. Ora, hermano. Pide al Señor que la Biblia sea un libro amado, revelado. Prepara tu corazón, observa cada detalle, cada giro lingüístico, que es importante para entender el libro, pero también investiga la palabra. Cumple, aplica la palabra del Señor en tu propia vida y enseña en el pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. Eso es la hermenéutica. Es decir, voy a vivir este libro, voy a ser una Biblia con patas. Voy realmente a hacer que mi vida cuente para la eternidad. Según Timoteo 3, capítulo 16, hemos leído antes, Pablo, el gran hermeneuta del Nuevo Testamento, estableció los propósitos de la Escritura inspirada para dar como resultado un creyente maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos dicho en la primera parte, toda Escritura es inspirada por Dios. Hemos explicado que era inspirada, ¿verdad? El aliento de Dios. ¡Qué bonito! Una Biblia que no tiene error. ¿Habéis oído la expresión que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras? ¿Qué es eso? Verbal y plenaria. ¿Quién me ayuda con esta definición? ¿Qué es eso de verbal y plenaria? ¿Alguien me dice qué quiere decir? Inspiración verbal. ¿Vale? La idea cuando hablamos de que la Biblia es inspirada verbalmente quiere decir palabra por palabra. Cada palabra cuenta. Yo creo en toda la Biblia, hasta en las tapas, porque pone Santa Biblia. Eso es verbal. Dios nos da una carta de amor y en esa carta de amor cada palabra cuenta. Fijaros si cuenta que el Señor Jesucristo dijo que ni una iota, ni una tilde de la ley se perdería. ¿Recordad el pasaje? Ahora, ¿qué es una jota?
¡Se baila que se baila en Huesca, Zaragoza! ¿Esa es una iota? No. ¿Qué es una iota? ¿Te suena, hermano, una iota? ¿Qué es? Es una acentuación de la palabra. Es una acentuación de la palabra. O sea, en el hebreo hay un acento. ¿Sabes el puntito de la I? Algo parecido. Eso es una iota. Jesús estaba diciendo, de mi palabra, de mi ley, ni un puntito se va a perder. Ni una tilde. ¿Sabes qué es una tilde? Vale, la T de teléfono, si le sacas el palito que va así, ¿qué pone en vez de teléfono? Teléfono. Qué palabra más rara, ¿no? La tilde es ese palito de la T. Ese palito de la T no se va a perder. Cada palabra de la Biblia es inspirada. Observación, pensar. ¿Os dais cuenta lo que significa entonces traducir la Biblia? ¿Os dais cuenta del reto que es traducir la Biblia desde el original griego al castellano? Una responsabilidad. Tremenda, tremenda responsabilidad. Porque cuando yo traduzco y te doy a ti la Biblia traducida, ¿cómo sabes tú que te he traducido bien? Que no te estoy engañando. ¿Y por qué hay tantas Biblias? ¿Verdad? Reina Valera, 1960, 1909, la 2014, va a salir ya pronto. Dios habla hoy. ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Sabéis por qué? Espero ser políticamente correcto, pero voy a decirlo. Por motivos de dinero, ¿eh? Porque los editoriales quieren ganar dinero y como la 1960 tiene copyright, pues dicen, hacemos otra que no tenga copyright, nos cargamos nosotros el copyright. Por eso. Y porque también es cierto que cada vez el castellano cambia. Los idiomas se mueven. Eso es cierto. A ver, voy a leer un versículo. En la Biblia dice, y parió la Virgen un hijo. ¿Cómo se suena? Lo que he dicho. ¿Que sí? Es un versículo de la Biblia. Pero es que la palabra parir hoy en día suena muy fea, ¿eh? Pero es que la palabra antigua, es que la palabra que se usaba, por eso la versión 60 dice, y dio a luz. Al fin y al cabo lo mismo, ¿eh? Pero es esa realidad. Ahora, qué gran responsabilidad. Porque cuando la Biblia dice, esto es gratis, ¿eh? Esto no viene del curso, ¿vale? Se me ha ocurrido y lo digo. ¿Sabes cuando dice la Biblia, y la Virgen concibió y dio a luz un hijo? Muchos dicen, esa palabra y virgen quiere decir jovencita. No. Esa palabra virgen es la palabra aparcenos, que nunca ha conocido a un varón. Por eso el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Por eso esa palabra ahí cuenta. Porque si en vez de aparcenos hubiera sido como en el hebreo, halama, jovencita, tendríamos un problema teológico muy grande. Pero el Espíritu Santo dio la palabra exacta que necesitábamos para saber interpretar hermenéuticamente que aquella doncella que el ángel se le presentó no había conocido varón. Los adultos me entendieron lo que estoy diciendo. Sí. Solo una pregunta. Cuando dice que es una tilde, ¿no? Se quitará. Sí. Pero eso se habla de la Biblia original, los primeros manuscritos, ¿no? Pero cuando alguien interpreta, como hemos hablado, Reina Valera, también bíblicamente el Espíritu Santo se responsabiliza de que es inspirado también por él. ¿Habéis oído la pregunta? Buena pregunta. Porque hacen preguntas tan difíciles. Teólogo, porque aquí... Vale, voy a decir algo. Durante este curso eso ya está programado y vamos a hablar del problema de traducción, pero sin enrollarme porque esto no me enrollo mucho, pues igual, pero esto no va a entrar. Pero habéis entendido la pregunta. Bien, vamos a decir nuestra postura. Creemos que en el original la inspiración es verbal. Creemos que el Espíritu Santo inspiró la original, la Biblia original. Creemos que el Espíritu Santo ha guiado a los traductores, no ha inspirado. Toda traducción es una traducción del original. Por eso esas luchas y polémicas con toda la Biblia. Yo personalmente pongo mi cuello y defiendo la 1960, la 1909 en castellano. Ahora estamos trabajando con la Sociedad Bíblica Trinitaria, porque la 1909 se quedó muy antigua y estamos haciendo una que es
una versión utilizando el lenguaje moderno, como muy parecido a la 1960. Buena Biblia, ¿de acuerdo? King James, ningún problema. Yo creo que son buenas Biblias, que podemos usarlas, no hace falta pelear por más. Pero también digo, todas ellas son traducciones, donde el Espíritu Santo ha guiado con temor y temblor al equipo de traductores. La Biblia catalana, nosotros usamos, y es lo mismo, un equipo de traductores, había uno que traducía, había otro que corregía, había otro que corregía lo que había traducido y había corregido, había otro que leía, y cuando leía decía, ups, te has olvidado una tilde, un acento, lo que sea. Se hace con un equipo de hombres el trabajo del traductor. Pero lo que tú has dicho es muy importante. La traducción es guiada si se ha hecho humildemente. Hay Biblias que no son guiadas. La de los testigos de Jehová, una Biblia muy, muy mala, muy mal traducida. Pero aquellos que han sido traducidos con temor y temblor, es una Biblia guiada. Pero hablaré más de eso, ¿de acuerdo? Que alguien tenía una Biblia peseta, que es otra cosa, ya no es el griego, ya es el arameo. Correcto. Es muy buena Biblia. Sí. Sí, esa Biblia peseta es del Antiguo Testamento solamente, y es como dices, hermano, sería otro tema, es lo mismo que el Señor Jesucristo, cuando Él menciona el Antiguo Testamento, no lo hace desde la pesita, lo hace desde la Septuaginta, en el griego, y eso es algo muy interesante. Pero bueno, para no... Sí. Resulta que relativamente al Nuevo Testamento había montones de evangelios, montones y montones, y la Iglesia Católica se reunió en no sé qué concilio y dijeron, sí, no es Esto lo puedo explicar todavía más y vuelvo al tema porque es para no extenderme, porque si no saldré del tema. Pero lo que usted dice es algo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si la inspiración es verbal, también es plenaria. Que ahí en plenaria quiere decir que no solo las palabras, sino las ideas. Algunos, como él dice, dicen, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Ves lo que él está diciendo? No, la Biblia es la palabra de Dios. No la contiene, porque entonces, ¿qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Ves? Tenemos que decir, no, es la palabra de Dios. Bien, vuelvo al tema. La Biblia es útil, preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando un creyente lee la Biblia, entonces está aprendiendo, está siendo redarguido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice que está bien o mal, estamos siendo corregidos en nuestra vida, estamos siendo instruidos en justicia. Hermanos, este libro nos apartará del pecado, o el pecado nos apartará de este libro. ¿Lo habéis apuntado? Apuntadlo, es un buen dicho, no es mío, pero muy bueno. De verdad que sí. Así que vayamos a estudiar las Escrituras, porque el efecto Esdras, el patrón del predicador. ¡Hey, homiléticos! Los que queréis ser buenos predicadores, vamos a aprender algunas cosas para predicar bien. Jonathan, ya te veo ahí tomando apuntes. ¿Verdad que sí? Preparado para predicar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 puntos. Esdras había, 1, preparado su corazón para inquirir. 2, para cumplirla. 3, para enseñarla. Eso es el mérito. ¿Y cómo lo ubico de esta manera? Esto se encuentra en esos 7 días. Mirar el corazón. La humildad es la virtud básica que Jesús enseñó. Seamos humildes. Seamos humildes. ¿Sabes el chiste, no? De que he escrito un libro sobre la humildad y cómo la he conseguido. Nadie va a escribir ese libro. Porque realmente todos nosotros necesitamos humildad. Hay un buen libro que sí os aconsejo. The Writing, la humildad, perla de la santidad. Pero seamos humildes. En siguiente lugar, investiguemos diligente y minuciosamente la palabra de Dios. Leamos el libro. Comamos el libro, como aquellos profetas de antaño que Dios les dijo, come el libro, que será dulce a tu lengua y amargo a tu paladar. ¿Pero recordáis ese pasaje? Y tú dices, no, Señor, qué bruto, hacerle comer un libro, además un rollo. Parecía un kebab, ¿sabes los kebab? ¿Comes kebab? Pero sin carne dentro, era un rollo. Señor, ¿por qué le dices? Bueno, la enseñanza es esta, la Biblia es dulce de nuestro paladar. Ay, Señor, qué bonitas palabras. Ay, Señor, cómo me gustan los salmos. Me gustan cantar los salmos. Ay, qué bonitos salmos. Sí, pero cuando el salmo te mete el dedo ahí en la llaga y donde dice, hey, hijo mío, atiende a mis razones y escucha las razones de mi boca. Cuando el Señor nos muestra dónde le fallamos, aquí duele. Por eso es dulce el paladar, pero amargo el estómago.
Otra cosa, obedecer la palabra de Dios. El fin de la interpretación y predicación de la Escritura es la obediencia. Ya. ¿Y cuánto cuesta? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto cuesta obedecer la palabra de Dios? Si la obedeciéramos, las iglesias no estarían como estamos. El cristianismo no estaría como está. Lo que pasa es que hemos puesto el libro a un lado para hablar de los programas, y las personalidades y la interpretación de lo que me interesa a mí, en vez de la palabra. Enseña o predica con integridad y autoridad moral la palabra de Dios. Nuestra autoridad predicador no viene de nuestras palabras. Nuestra autoridad es una autoridad delegada. La autoridad viene de la palabra de Dios. Así dice Jehová. Se repite infinidad de veces en el Antiguo Testamento. Memoria mía malísima, no recuerdo cuántas. Pero no sé si son más de 140 veces que se repite la expresión, así dice el Señor. Esto es lo que debe haber en nuestro corazón en la homilética. La autoridad no es nuestra. Este es un libro que salva almas, que cambia corazones, que transforma vidas, que hace del borracho un hombre entero, que hace de esa ramera llamada Rahab a una mujer de Dios de la cual nació Jesucristo más tarde en su genealogía, que hace del asesino un hombre llorando y perdonador, arrepintiéndose por sus pecados. Shakespeare no me ha cambiado la vida. Becker, por más que me guste, no me ha cambiado la vida. Ni Espronceda, que al final es deprimente leerlo. Pero, ¿qué cambia la vida? Las Escrituras. Obedecerlas, porque es la palabra de Dios. Por último, el contenido siempre será las Sagradas Escrituras. Nada más. Nada más. De verdad, por favor, no ocupe nadie el lugar que pertenece a las Sagradas Escrituras. Creo en el sacerdocio de cada creyente. Sola Escritura, sola Fides, sola Christus, que quiere decir solo Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote del Dios vivo. No necesitas a un cura para ir y que te perdone los pecados. No lo necesitas, porque lo único que haces cuando vas al confesatorio es darle ideas para que él haga lo mismo. No es lo que haces. Le inspiras. Lo que ha hecho. Ahora voy yo y lo hago. No necesitamos, perdonadme pastores, no necesitamos un pastor para que nos perdone los pecados. Nosotros somos siervos que intentamos enseñar dónde hemos encontrado el camino. Somos leprosos que encontramos comida en el campamento de los asirios y le decimos a los demás leprosos dónde encontrar comida. Somos eso. Pero a quien necesitamos es al Señor Jesucristo. Su palabra. Vamos más adelante en nuestro estudio. Los conceptos teológicos relevantes. ¡Uy, esto es denso! ¡Ajá! Vale. ¡Yau! ¡Wow! Vais a aprender griego. Lo dejo ahí. Ay. Es que se ha convertido en una clase de griego. ¿Tú sabes griego? Ahora te enseño. Muy fácil. Mira, tienes que decir ahí la palabra teos. ¿Puedes decir teos? Muy bien. Biblión. Biblión. Muy bien. Apocalupteín. Eso es difícil. Apocalupteín. Apocalupteín. Pues ya sabes 3 palabras griego. Ya sabes más que yo. Teos. 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 Es como Tomás. Se parece, ¿Qué quiere decir teos? Dios. Muy bien. ¿Qué quiere decir biblión? Biblia. Una Biblia muy grande porque es un biblión. Vale, muy bien. Apocalupteín. Apocalipsis. Apocalipsis. Que eso es literalmente del griego revelación. Vale. Tenemos que saber estas palabras porque esto es terminología. No sé, es como si... ¿Qué es más fácil decir? ¿Hombre o bípedo implume? Hombre, ¿verdad? Entonces es lo mismo, más fácil decir Dios que teos. Pero vamos a encontrar muchas veces la terminología teología, teofanía, teocrítica, Dios. ¿Bien? Y la palabra logos. Eso quiere decir estudio, tratado. Por eso teología es el estudio de Dios. ¿Sí? ¿Vale?
Biblia significa libro. Muy bien. Es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Eso lo contaba George Ocollea. La Biblia es la palabra de Dios escrita. No tenemos todas las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Cada una de ellas eran palabra de Dios. Lo que tenemos es lo que Él dejó escrito. No tenemos todas las palabras que Dios dijo a Moisés. ¿Verdad que no? Tenemos las que dejó escritas. Pero las que tenemos escritas son la palabra de Dios. Y eso forma el conjunto del libro, 66 en total, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, que forman la Biblia. La revelación es la palabra apocalipsis o apocalipteín. Significa descorrer el velo para mostrar algo nuevo. Anda, qué chulo. Si yo vengo aquí y descorro el velo, ¿qué estoy haciendo? Estoy apocalipteando. Estoy descorriendo el velo para que podáis ver lo que hay detrás del velo. Por eso el libro de Apocalipsis es una revelación. Versículo 1. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda lo que dice el versículo 1? Apocalipsis 1. ¿No os acordáis lo que dice Apocalipsis 1.1? La revelación de Jesucristo que Dios le manifestó. La revelación es el Apocalipsis de Jesucristo. Jesucristo en su gloria no lo veíamos. Y de repente Dios hace ¡ah! Saca el velo y ahí que vemos todo su esplendor, toda su gloria, toda su magnificencia. Eso es el Apocalipsis. ¿Por qué es importante? Porque dentro de la hermenéutica veremos los textos apocalípticos. Y tenemos que entender que se refieren a textos que nos muestran lo que está oculto. Por último, la palabra inspiración, ya la he mencionado, la repaso. La Biblia es soplada por el aliento de Dios. Se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia es de autoridad divina. El Espíritu Santo la inspiró, preservó y canonizó. ¿Qué tres palabras importantísimas? Yo sé que el aliento no nos gusta. Algunos lo reíron, ¿verdad? ¿A que sí? Yo cuando era profesor de inglés, a los que se portaban mal les hablaba así. Cuando estaba viendo a alguien distraído, me ponía delante de su nariz como los marines. ¿Lo habéis visto los marines? Sí, me ponía así, y así aprendían. Pero la palabra de Dios es el aliento divino. Ahora, imaginaros esto, y ahí va un poco la pregunta que tú me hacías sobre traducciones. Bien, Dios inspira, toma un grupo de hombres, les revela, Apocalipsis, la revelación, y de repente pierde la Biblia. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué hubiera pasado si Dios inspira, revela, escribe y de repente ¡piu!, se pierde? Por eso tenemos que creer y defender lo que llamamos la doctrina de la preservación de las Escrituras. A lo largo de los años, de los siglos, Dios ha preservado su palabra. Me gustaría dedicarme horas a este estudio porque es fantástico. No hemos perdido nada de la Biblia. Cuando en el año 1947, unos chavalillos un poco más pequeñitos que tú, ¿vale? Eran niños. Creo que tenían unos 12, 10 años uno de ellos. Eran pastorcillos ahí cerca de la zona del Mar Muerto. ¿Y sabes lo que hicieron? Piedras. Había muchas piedras. Y vieron una cueva y entonces dijeron, piedras, cueva, ¿qué hubieras hecho tú? Pedrada a la cueva, ¿no? Pues es lo que ellos hicieron. ¡Pah! Pedrada a la cueva. Y oyeron que algo se rompía. Típico. A mí me pasó una vez, pero era el vidrio de mi vecina. Bueno, esto no era el vidrio de la vecina, eran unas jarras. Unas jarras más o menos de este tamaño. Y los chavalillos bajaron a ver qué había ahí, en las jarras. Curiosidad natural, no te preocupes. Y encontraron unos rollos. Pero qué rollos, ¿eh? Sacaron uno de esos rollos, lo llevaron a cuesta porque era tan grande que solo podía llevar uno, y lo llevó a un anticuario ahí en Jerusalén. Y el anticuario le dijo, algo así le dijo, ¿de dónde lo has sacado? De ahí, de una cueva en Qumran. Oh, a ver qué es.
Oh, bueno, esto no vale nada. Ten, $10. Los niños se fueron felices. Compraron chuches, caramelos, de todo. El pillastre ahí en su trastienda empezó a desarrollar el rollo y descubrió que era un rollo perteneciente al libro de Isaías. Fueron los manuscritos de Qumran. Ese fue uno de los manuscritos más famosos porque estaba entero. El manuscrito de Qumran del libro de Isaías destrozó ideas, sé que esto se ha elevado, pero lo suelto, está grabado en vídeo. Las ideas, por ejemplo, de los 3 Isaías, que Isaías escribió después de la deportación babilónica. Cuando descubrieron ese rollo, esas teorías en contra de la Biblia se fueron al traste. Cuando descubrieron ese rollo, el primer versículo que tradujeron del libro de Isaías fue este versículo que dice: fue hallado por los que no me buscaban, me encontraron los que no preguntaban por mí. Dios tiene sentido del humor, ¿eh? La cueva de Qumran y todos los manuscritos del Mar Muerto, Dead Sea Scrolls, fue uno de los hallazgos más grandes que jamás se ha habido en arqueología. Cuando en el año 47 lo encontraron, los grandes críticos de la Biblia se frotaron las manos y dijeron: ¡ja, ja! Vamos a probar que ahora la Biblia es una especie de invento humano. Vamos a probar cómo estos manuscritos, que son los más antiguos que tenemos, son totalmente diferentes a los manuscritos de la Biblia. ¿Oísteis algo vosotros? De repente se quedaron muy calladitos. ¿Sabéis por qué? Porque cuando empezaron a traducir los manuscritos del Mar Muerto, descubrieron que eran exactamente iguales a los que ya teníamos. Exactamente, palabra por palabra, verbatim, verbo por verbo. Eran exactamente, porque Dios ha preservado su palabra. La Peshitta, Dios ha preservado su palabra. La LXX, que no es una talla, sino que es la Septuaginta, ¿vale? La Septuaginta, Dios ha preservado su palabra. El texto recibido, texto receptus, para aquellos que os gusta el latín, es Dios ha preservado su palabra. Tenemos la Biblia y cuando yo la abro, o la señora María sentada en el banco de la iglesia abre la Biblia, desde el púlpito puedo chillar a voz en grito: así dice Jehová. Así que estas cosas nos enseñan rápidamente preservar. Canonizar, wow, también tengo que explicar eso para entenderlo, ¿no? Canon, reglas. Reglas, muy bien. Canon son reglas. ¿Cuánto mides? No sé. No te preocupes, ya crecerás. Yo también lo espero. ¿Alguien sabe cuánto mides? 1,60. ¿1,60? ¡Eh! ¡Buen progreso! Vale. Muy bien. Muy bien, eso es el canon, esa es tu medida, ¿no? Ahí viene la discusión. ¿Por qué tenemos los libros que tenemos en la Biblia y no tenemos otros libros? Ajá. Observar, preguntar, no os haga miedo las preguntas, pero buscar las respuestas correctas. No es cierto, es falso, es tontería y media lo que dice Dan Brown en su Código Da Vinci, en la película. ¿Habéis visto la película del Código Da Vinci? Cuando dice: aquí Constantino en el 325 estableció el canon de la Biblia, fue él el que nos dio los libros de la Biblia. ¡Ja, ja, Dan Brown! ¿Dónde has leído eso? ¿En el TVO del domingo? La canonización es un milagro de la Biblia. El Señor Jesucristo fue el primero en canonizar el Antiguo Testamento cuando dijo a Moisés y a los profetas: ¿quién era Moisés? La Torá, los 5 libros de la ley. ¿Quiénes eran los profetas, los Elifim, los libros que hablaban de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los mayores profetas y los 12 profetas menores? Jesucristo mismo tomó el Antiguo Testamento y lo canonizó. Nos dio la medida. Por lo tanto, todo lo que Jesucristo dijo que era la Escritura, es Escritura. Lo demás no es. Por eso no creemos en los libros apócrifos. Porque Jesucristo ni lo mencionó. Y porque muchos de ellos, aunque son interesantes, no digo que no, pero tú puedes creer en un dragón que viene a salvar a una princesa. Daniel, capítulo 13. Búscalo en tu Biblia. No lo encontrarás ahí. Ya está. Pero en los libros deuterocanónicos, apócrifos, sí que está. Lo que tiene algo de historia de los macabeos. Los macabeos y Tobías, eso son lo interesante. Y las luces, la fiesta de las luces, también se celebra gracias a uno de esos libros de macabeos y la tradición de las 9 velas que iluminaron durante
noches el templo, eso es muy interesante, pero no es del canon bíblico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que saber que Jesucristo canonizó el Antiguo Testamento. Bien, ¿quién canonizó el Nuevo? ¡Constantino en el 325! ¡No! ¿En el Sínodo de Jalmia o en el Concilio de Cartago, en el 227? Concilio de Cartago, 227. Chaval, tú has estudiado, Muy bien. Hubo varios concilios que determinaron, porque había pugnas y luchas en cuanto a qué libros habían sido canonizados del Nuevo Testamento. Y lo que hicieron fue reconocer lo que los apóstoles habían dicho. Cuando Pedro dice, Pedro dice, las cartas de Pablo, que son de difícil interpretación, ¿vale? ¿Qué cartas de Pablo teníamos? 1 Corintios, 2 Corintios, las Paulinas, Timoteo, Tito. Todas esas son de Pablo, son inspiradas. Y así Pablo usa la palabra escrituras para referirse también a los escritos de Pedro. Entre ellos mismos se canonizaron. Y tenemos un milagro, el milagro de la canonización. Hermano Alberto. Por cierto, Fran y yo estamos en Túnez, sí, donde se hizo la conversación del Concilio de Cartago. Y no me invitaste. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo viste? Pues es magnífico porque he escuchado del Concilio de Cartago, lo he estudiado, pero estar allí es otra cosa. Y estar allí después de que sucedió, sí, fue muy bueno. ¿Verdad que te abre los ojos? Sí. Es como, wow. Eso es lo que quiero que hagamos, que abramos los ojos. ¿Alguna pregunta más sobre este tema que hemos definido? Palabras y conceptos que son importantes, de verdad. No los tengo aquí, no los tengo por tenerlos, son conceptos teológicos, pero son importantes. El siguiente, iluminación. ¡Pim! ¿Se entiende una bombilla? Iluminación. La palabra iluminación teológicamente se refiere al ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para entender y aceptar la Escritura como la verdad de Dios. ¿No os ha pasado alguna vez testificando con un incrédulo que te dice, que no, la Biblia no la entiendo? ¿Verdad? A menos que el Espíritu Santo nos ilumine, no vamos a entenderla. Es que no vamos a entenderla. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos salve primero, que nos limpie nuestro entendimiento, porque si no podemos ver, tenemos una vista un poco como cambiada. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos lleva a toda verdad, nos hace entender los principios. Juan 14:26. ¿Quién me lee Juan 14:26? Una chica, rápidamente, están muy calladas por aquí. Juan 14:26. Laura, Laura, ¿puedes leerme Juan 14:26? Eso que estamos muy preocupados, no pasa nada. Puedes leer Juan 14:26. Y después, Cristina. Bueno, podría, ¿alguien? Vale, puedes leerme tú 16:13. Juan 16:13, ¿sí? Una Juan 14 y la otra Juan 16:13. ¡Let's go! ¡Yeah! Primero, sí. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. Bien. Yo soy el que habla contigo. Y el versículo Juan 16:13. Juan 14:16. Es que me has fiado con ese versículo. No, leí Juan 14:16. Lo que decíamos de, ¿entiendes lo que lees o no? Juan 14:26. Léemelo otra vez. Para el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él me enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. Ese era que yo quería, ese sí. ¿Lo veis? Qué verdad, qué precioso es. Qué precioso es. Por favor, puedes leerme. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Es eso Biblia? Amén. ¿Lo creemos? Amén. Dios ha prometido que el Espíritu Santo nos guiará. Fijaros que estoy estableciendo las normas de interpretación hermenéutica y las estoy repitiendo por pro y con para que las tengamos bien firmes. Porque hay una cosa que nos tenemos que dar cuenta, que es lo que llamamos la cosmovisión. Cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar como resultado de nuestra educación, nuestro crecimiento, nuestra cultura. Algunos somos de Barcelona, otros son de La Habana, Cuba. Yo no soy de La Habana. Tú no eres de La Habana, tú eres de... Yo soy de Holguín.
¿Tú de dónde eres? Holguín. Holguín, que es muy lejos, para arriba de ahí. De Holguín. Otros sois, no sé, hay algún americano por aquí. Somos de diferentes cosmovisiones. La visión del mundo. Cuando eso lo llevamos a la Biblia, tenemos aquí un problema. ¿Y por qué tenemos un problema? Bien. Es la forma en que vemos a Dios, su palabra, el mundo y a nosotros mismos. ¿Ves una persona que no crea y tendrá una cosmovisión diferente a la tuya? Por eso el incrédulo no puede entender las cosas de Dios y le son locura. Que estemos aquí 4 horas escuchando a uno que habla sobre la Biblia es una locura, ¿eh? ¿Qué nos mueve a ello? El amor a la palabra de Dios. La cosmovisión es la perspectiva histórica propia desde la cual leemos la realidad que nos circunda. Bien, ¿cuál es tu cosmovisión en cuanto a la biogénesis? Otra palabra rara. Sobre el principio de la vida. ¿Dónde empezó todo? Cuando una pequeña ameba flotaba en un cultivo de líquido y de repente ahí empezó a crecer. Y entonces de una pequeña ameba nació un protozoo y nació un anfibio y nació un diplodocus. ¿Esa es tu cosmovisión? ¿O crees que un Dios todopoderoso dijo sea la luz y fue la luz? ¿Veis cómo va a haber una diferencia muy grande? Porque si yo vengo del mono y si el hombre desciende del árbol... ¿El hombre desciende del árbol? No, ya me estoy perdiendo ya, ¿eh? El hombre desciende del mono y el mono del árbol, eso sí, ¿verdad? Si es así, entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué moralidad puedo tener? ¿Verdad que sí? No, que el hombre desciende del árbol sin su árbol. Sí, sí que lo has pillado. ¿Os dais cuenta cómo nuestra cosmovisión va a afectar nuestra creencia? Alberto, ¿tienes una pregunta? ¿Podrías enchufar el aire acondicionado? Se están ahogando de calor, están empezando a enrojecerse y es importante que descansen. Contextualización, esa es la palabra importante para entender. Es el proceso de transformar el mensaje de la Escritura hasta nuestros días sin violentar su sentido original, pero proporcionando ahora el mismo impacto que tuvo en los oyentes primarios. Vale, voy a explicarlo, no os preocupéis, no os preocupéis. ¿Cuándo se escribió la Biblia? El libro más antiguo. ¿Cuál fue? Bien, habéis aprendido. Más o menos. 1900 antes de Cristo. En la cultura de Barcelona. No. ¿En qué cultura? En la cultura hebrea. ¿Qué hablaba Joab? La verdad, no, pues no sé si el pueblo judío. En los días de Job, los pueblos judíos. No, es verdad. Porque fue escrito. ¿Cómo has observado bien? ¿Qué día fue escrito Job? ¿Cómo? Job vivió antes que Abraham. ¿Antes que Abraham? ¿Antes que Moisés? El libro escrito con más antigüedad, ¿no? Sí. En parte hay algunas palabras caldeano que fue escrito en arameo y hebreo. Job es uno de los libros. Y es poesía, ¿eh? Está precioso en poesía. ¿Sabéis una cosa? En el capítulo 11 de Génesis, cuando tú lees capítulo 11, menciona ahí a un tal Joab, que quiere decir padre Job. Y muchos coinciden que es el Job del libro de Job. ¿De acuerdo? Porque es padre Job. Primer libro, escrito en un contexto, en una contextualización hebraica, donde no vivían como nosotros, no vestían como nosotros, no comían como nosotros, no dormían como nosotros, y todo lo que pasaban era diferente a nosotros. Esta es la pregunta. Entonces, si ese libro fue escrito hace tantos miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo hoy? ¿No habéis escuchado eso de una boca del incrédulo? ¿Qué dice? Es que este libro fue escrito para otras culturas, cuando la gente no entendía. No sabía nada del Big Bang. ¿No habéis escuchado eso, chicas? ¿A que sí? Y pone de los nervios, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre busca excusa para no dar respuesta a Dios. Es por eso. La Biblia está más al día que el periódico de esta mañana. Cuando yo leo el libro de Job, me identifico con la historia de Job, porque lo que le pasó al justo Job me pasa a mí. No todo gracias al Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué sufre el justo injustamente? Hey, ¿nunca te ha pasado? ¿Te han puesto una multa injustamente? Sí. Lo vi en un estudio que hice por internet. Anda. Ya me has pillado.
Es verdad eso. ¿Cómo puedo yo leer la Biblia y darme cuenta que me habla a mí hoy? Porque es la palabra de Dios. Porque si no, no lo haría. Pero esa palabra de Dios, aunque haya sido escrita miles de años atrás, sigue siendo viva, eficaz, que parte las coyunturas y los tuétanos, que es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Por eso debo contextuarla. Sí, cuando yo leo, por ejemplo, la última cena. Bien, esas caras. ¿Lo has imaginado? Señor Jesús está con sus 12. ¿Cómo lo has imaginado? Realmente, supongo que... No sé. Sí, pensando. Esto parece una clase de hipnotismo. ¿Cómo has imaginado la última cena? La última cena. Con los discípulos. Sí, que lo imagino. Casi todo el mundo se lo imagina según los cuadros de Leonardo da Vinci. Entonces esa representación creo que es la imagen que le ha metido a todo el mundo. Pero seguro que no era así. ¿A que sí? ¿A que sí? Todo el mundo lo asocia con un cuadro de eso, renacentista o a Roma. Tú y yo vamos a ser buenos amigos, ¿eh? Vamos bien. ¿A que sí que nos pasa eso? Digo, la última cena, y pensamos en el cuadro que la abuela tenía colgado en el comedor de casa, que generalmente es una representación medio de la Edad Media, o si no de Michelangelo. Muy chula, por cierto. Muy erróneo, por cierto. Fue la fiesta del Pesach, del Pentecostés. De Pesach, correcto. Era el Pesach, la Pascua judía. ¿Y qué había ahí? Una copa de oro con grandes piezas. No. Indiana Jones. No. No. ¿Cómo era? Comida. Y buena comida. ¿Qué había en la mesa? Pues había Pan y vino por pan, Pan y vino. ¿Qué? huevos, ¿Huevos, correcto? había unas ramas amargas. Las hierbas amargas. Hierbas amargas. Sí. Y El cordero, sobre todo el cordero. Tienes que pensar en el que es cordero. el tipo del Mesías. Sí, había también pan, pero era un pan especial, no era Sin pan le- sin levadura. sin levadura. A máximo. Pan ácimo, que además se partía y tenían que sacar de una bolsa, Efectivamente. de las tres sacaban la del medio. Efectivamente. Y como usted bien sabe, partir el pan para un hebreo es lo que nosotros entendemos como tomar el pan y el vino. Sí, porque viene Pero de como ahí. una cena, no como un poco de vino y un poco de pan. Ellos hacían los ágape, era toda la cena. Bien, ¿lo estáis imaginando ahora? Eso, verlo. Intentarlo. Observar. se cayeron en el suelo, ¿no? Ah, empiezas a verlo. Empiezas a ver que el Señor Jesús tiene los zapatos sacados, porque al entrar en la casa los zapatos se ponían a un lado. Huele a queso, pero son los míos. Vale, se ponían a un lado y entraba en la casa y no había mesas como ahora. Tenían que sentarse, por supuesto, sus pies iban hacia una dirección fuera de la mesa. Por eso cuando una mujer se acercó al Señor Jesús y le lavó sus pies con sus lágrimas, y aquel fariseo dijo, si supieras quién te lava los pies, estaban comiendo en la mesa y los pies huelen mal. ¿Lo has notado? Así que alguien tenía que lavarlos. Y ahí estaba el esclavo para lavar los pies. Y cuando el Señor aquella noche misma tomó una toalla y se ciñó, y tomó forma de siervo, y limpió los pies a sus discípulos, lo hizo porque estaba dando un ejemplo, era el rey. Y él estaba sirviendo como un esclavo. Y ahí en aquella última cena, en la Pascha, estaban los 12. Y nada más y nada menos que a su lado está alguien que le ama. Juan el amado, seguramente el más joven. La representación que tenemos siempre es de apoyado él en el corazón de Jesús. No recuerdo quién fue, este pensamiento no es mío, ¿vale? Pero dijo, Juan es el único que ha escuchado el latir del corazón de Dios. ¡Qué bonito! Ahí estaba, escuchando el latir del corazón de Dios. Y entonces, en esa ocasión, el Señor Jesús toma las hierbas amargas, sentado a la mesa, y empieza a untarlas. Y sabéis que el anfitrión tomaba en sus manos una especie de mezcla con miel y otros gustos, y el vino, y la hierba amarga, y el pan, y lo sucaba ahí. Y el anfitrión le daba a uno y al otro y lo repartía. O si no, lo ponían en la mesa y todos sucaban. De la misma olla sucaban todos.
Y en esa ocasión el Señor Jesús, cuando Él dice, alguien me va a entregar, Él dice, el que toma el pan conmigo me va a entregar. En el original griego está literalmente diciendo, el que lo está haciendo ahora. Todos podían haber mirado a Judas y haberlo identificado, pero todos estaban tan preocupados por sí mismos que dijeron, soy yo, Señor, soy yo. Porque todos tenían un sentido de culpabilidad en ellos. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis podido imaginar? ¿Lo habéis podido observar? Eso es hermenéutica. Cuando empezamos a descubrir que la Biblia es viva, es real, y que tiene consecuencias para mí mismo, para mí hoy, en medio de la contextualización. Por eso tenemos que entender la Biblia y su trasfondo. Es el libro más singular en toda la literatura humana que hemos encontrado. Escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años, ¿a que lo había dicho esto? Por alrededor de 50 autores, hagiógrafos, escritores sagrados. 50 autores, 50 personas, somos 30, y no nos ponemos de acuerdo si traer pastas o no. Imaginaros, si tuviéramos que escribir un libro, tenemos que pensar en cada uno de ellos. Madre mía, algunos eran, con cariño lo digo, pero es que eran borregos. ¿Sabéis qué quiere decir un borrego? Es que eran de pueblo, Es que este Pedro hablaba y luego pensaba. Anda que no. Cuando Jesús dice, voy a Jerusalén para morir. Vamos todos, que así muramos todos. ¡Pedro! Esa actitud también de, ¡oh, un fantasma! Señor, si eres tú, haz que yo también venga. ¡Pedro! No te negaré nunca. ¿Qué hace? Me niega. ¡Pedro! ¿Recordáis a Pablo cuando dice, y tuve que reprender a Pedro porque era hipócrita? Estoy parafraseando. Porque en Jerusalén habían determinado que podían los creyentes gentiles, no era necesario circuncidarse, y ahora Pedro, cuando ve que vienen los judíos, dice, oye, estoy con gentiles, yo me voy de aquí, que no... ¿Cómo te gustaría que tu pastor te hiciera eso, Sí, hermano, que tú estás ahí con alguien y de repente ves a alguien, anda, Alberto, pobre congregación nuestra. Eso hizo Pedro, es lo que hizo Pedro. Y Mateo, yo creo que tenía sangre catalana. No. ¿Sabes lo que es la peala? La peala es una palabra catalana que quiere decir dinero. Este era el dinero. Dios no llamó a personas preparadas, preparó a personas llamadas. Apúntalo, que eso tampoco es mío. Dios no busca mentes, busca corazones. Y lo que Dios hizo con esos 50 hagiógrafos, la palabra hagiógrafos quiere decir escritos sagrados. Lo vas a encontrar en los libros, pongo esas palabras porque en los libros lo vas a encontrar. Vale, fue escrita en 3 idiomas, eso dice mis notas, hebreo, arameo, en el Antiguo Testamento, pero también, no dice ahí, también hay palabras caldeas. Tekel, Meneu, Fertim, en el libro de Daniel, caldeo. Fue escrito también en griego koiné. Estaba el griego clásico, el que hablaba Aristóteles, el que hablaba Sócrates. Eran unos zumbados del año pasado, no te preocupes, eran locos, de verdad, eran filósofos. Ese era griego clásico, pero Jesús hablaba, ¿de verdad qué hablaba Jesús? ¿Cómo lo sabéis? En ese tiempo. En el Imperio Romano, el idioma ya... Pero también había clases de Siria, Israel. ¿Hablaría otros idiomas? El griego, el latín. Griego, latín. Arameo. Arameo. El Lama Samartani. Sí, había 2 tipos, de la clase alta y de la clase baja. Muy bien. ¿Hablaba Jesús arameo? ¿Qué pensáis? Esta sección de aquí está cagada. No sé qué idioma hablaría más. Eso lo he pensado. Yo creo que en el cielo se habla inglés, seguramente. Sí, porque tardas una eternidad en aprenderlo. De verdad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué idioma se hablaba? Hablaba Jesús. Andaluz no.
Eso no lo hablaban las islas. No. Vale. Tenemos que ir al estudio y encontrar que la lengua materna del Señor Jesucristo, lo que María, hablaba, era arameo. Era la lengua maternal del Señor Jesucristo. Pero en aquel entonces había una lengua universal, como ahora es el inglés, y era el griego. Y aunque parezca mentira, y tenemos que cambiar el chip, porque aquí hablan, aquí habláis también dos idiomas, habláis el castellano y el andaluz. No. Y yo que sí, que es difícil de entender. En Cataluña hablamos el catalán, el castellano, en Galicia, gallego, hablan dos idiomas, y los que habéis podido estar a lo mejor en el País Vasco, o en Cataluña, os dais cuenta un poco de la naturalidad, ¿no? Hola, buen día, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo estás? Bien, hombre, bien. Empiezas a hablar en castellano y dices, estoy hablando en castellano o en catalán, ¿no? Porque lo mezclas todo, así terminamos todo de loco en Cataluña, que lo mezclamos todo. El Señor Jesús hablaba arameo, pero hablaba griego. Era la lengua oficial de toda aquella zona y también era la lengua oficial del Imperio Romano, porque aunque el Imperio Romano era latín, y hablaban en latín, pacta non verba tipo de isquera. Aunque podían decir cosas de ese tipo en latín, el latín era la lengua vulgar de los soldados villanos. Mucho músculo, poco cerebro. Típico. ¿Vale? Hablaban en latín solamente los brutos del ejército. Y esos brutos del ejército se expandieron por todo el imperio y desde el latín se convirtió en castellano. De verdad, o en gallego, o en catalán. Por eso las lenguas romances son latín mal hablado, en pocas palabras. Pero el arameo era la lengua que Jesús hablaba en casa. Por eso en los momentos más íntimos, en ese momento en la cruz, el Señor Jesucristo repitió las palabras del Salmo 22. ¿Recordad el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Clamo a ti de día y no oyes, y de noche y no hay para mí respuesta. El Señor en aquella cruz empezó a recitar el Salmo 22, pero en arameo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando sanó a una niña jovencita, le dijo, Talita Kumi, que interpretado es, levántate. Él utilizaba el arameo en las situaciones más cercanas. Esto es una prueba, no lo puedo hacer aquí, pero a lo mejor si estuvieran nadie, si os digo, contad del 1 al 10. Si yo digo, vale, contad del 1 al 10. Cuéntale del 1 al 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, bien. ¿Y puedes contar el 1 al 10? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Yo digo, Ishni Sanshi Go Roku Shishi Hashikiryu. Si estuviera el pastor Llama, diría, ¡hey! ¿Cómo? ¡A poner! ¡Ole! Os ha enseñado bien, ¿eh? Si le pregunto a tu esposa, ella dirá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Why? Because she speaks English, buddy. Right? Porque pensamos en nuestra lengua materna, las operaciones matemáticas las hacemos en nuestra lengua materna. Y cuando estamos realmente necesitados, hablamos en nuestra lengua materna. Para vosotros es castellano, y usáis el castellano. Pero para personas que la lengua materna no es el castellano, utilizan la lengua materna, como puede ser el inglés, o puede ser el japonés. ¿De acuerdo? Lo mismo el Señor Jesucristo. Hebreo, arameo. Sí, pero también griego. Latinismos en la cruz. Ahí se escribió en latín también su causa escrita. Bien, sigamos. 3 continentes. Asia Menor, Europa y África. No se escribió nada en América. Pero sí en esos 3 continentes. 2 pactos, y esto es importante. El antiguo pacto, con 66 libros canónicos, y 39 en el antiguo y 27 en el nuevo. Os explico una cosa que os va a poner bajo de vergüenza. Es que me da vergüenza también explicarlo. ¿Sabéis qué quiere decir la palabra pacto? ¿Sabéis de dónde viene del testamento? La palabra original. La etimología del testamento, del pacto. ¿Recordáis una ocasión en el Antiguo Testamento cuando un patriarca le dijo, júrame por mi descendencia que harás esto y esto y esto? Dice la Biblia que puso su mano, burro,
¿En el muslo? Os dije que me da vergüenza explicarlo, es que no era bien el muslo. Un poco más para arriba. Porque la palabra testamento viene de un término castellano que es testículo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Y ahí viene lo hermoso, ¿eh? Es que fijaros lo hermoso que es, no os dais cuenta, pero lo que estaba haciendo era, yo prometo por tu descendencia que voy a cumplir mi palabra. Y si no, que tu descendencia, y lo prometo. ¿Os dais cuenta que ahora no hacemos esas cosas? Menos mal. Pero entender esto nos ayuda a entender, por ejemplo, el porqué de la circuncisión. ¿Sabéis lo que es la circuncisión, verdad? Al octavo día, justo el día que hay más defensas en el organismo de un bebé. Qué sabios Dios, ¿eh? Tenían que cortar un trocito de piel, no mucho, no os imaginéis. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán pasó de generación en generación, en generación, en generación, en generación. Y ahí donde el pecado pasaba de generación en generación se tenía que hacer un corte. Y se tenía que derramar sangre para recordar que un día el segundo Adán vendría para darnos un nuevo pacto escrito en su sangre. Un testamento eterno que por generaciones de generaciones sería cumplido. Es hermoso, es extraordinario. Y esto lo hizo el Señor. Ahora, el canon judío es un poco diferente al nuestro. En el canon judío tenemos la Torá, la ley, los 5 libros de Moisés, que en el canon judío es uno solo. ¿Bien? Tenemos los profetas, los Nefilim, ya lo digo bien, los Nefilim, que nuestra Biblia está dividida en varios y ellos tienen uno solo, los profetas, con varios capítulos de los profetas. Y los salmos, las canciones espirituales. Dígame, hermano. Entonces, ¿canon qué significa? ¿El conjunto de libros? Eso es, el conjunto de libros aceptado. Eso es el canon, es lo que decíamos antes de la medida. Esta es la medida aceptada. Y la que no es esta medida no es aceptada. Ese es el canon, la lista de libros aceptados. Muy bien, hay unos pasajes ahí, nos falta leerlos. Por último, características: inerrable, infalible e inmutable. Créelo, porque si no lo crees, tira a la basura la clase que estamos dando. Porque la Biblia es inerrante, no contiene error. En ninguna materia de nada no hay error en la Biblia. Porque los críticos van a decirte, no, sí, hay error en la Biblia. No, no hay. Es inerrante. Es infalible. No se equivoca. Dios dice lo que dice y es la verdad absoluta. Dios dice lo que dice en cuanto a nuestro corazón, en cuanto al destino de la vida, en cuanto a todas las cosas. Dios no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Es inerrante, infalible, inmutable. No cambia. Y tú sí, yo también. Me vi ayer en el espejo y no era el mismo que fue mañana. De verdad, cambiamos continuamente. Pero la Biblia es inmutable. Y por último, contexto cultural, excelente, más contemplativa que reflexiva. Tenéis que entender esto. Nuestra mente, de aquí, de Europa, somos más reflexivos. O sea, pensamos las cosas, ¿no? ¿De qué color voy a pintar la habitación? ¿Qué mesas voy a poner? Reflexionamos sobre cómo va el país, cómo va el vecino. ¿Verdad? Pensamos, reflexionamos. En el Oriente son más contemplativos. A ver, una pregunta práctica. Esto es muy práctico lo que os voy a preguntar hoy. ¿Quién de vosotros esta mañana se ha levantado y ha ido a caminar por el bosque pensando en algo? ¿Quién ha ido a caminar por la playa, escuchando el sonido del mar y las olas y pensando? No sois nada contemplativos, ¿eh? ¿Qué habéis hecho esta mañana? No me lo contéis. Pero ¿cómo voy al desayuno? Voy a hacer rápido. Porque el mundo en el cual vivimos es como un estrés continuo. No era así el mundo. Cuando que estuvisteis ahí en Marruecos, tú me dices, hey, hermano, ¿vamos a tomar café? Sí, ¿dónde vamos? Al VIP. ¡Guau! Chulísimo el VIP, ¿eh? Vamos al VIP.
Vamos ahí, que media hora, tengo que ir ya media hora, ¿no? Vas al oriente, te ofrecen té y te quedas. O sea, té quiere decir te quedas, pero que te quedas, ¿eh? Y ahí está rato y rato, porque las cosas van mal. Por eso ahí tienes a Jonás, sentado a los pies de una calabacera. No le ha caído la calabaza en la cabeza. Ahí lo tienes contemplando el espacio exterior, viendo cuándo caerá el juicio divino. ¿Qué hubieras hecho tú? A ver si cae, ya ha pasado el tiempo. Esas diferencias nos muestran también que tenemos que entenderlo. Y por último, autor del Espíritu Santo es quien lo ha hecho. ¿Vale? ¿Podéis hacer una cosa por mí, por favor? Gracias de nada. Vamos a ponernos de pie. Vale, ¿estáis todos de pie? Es importante que entendamos cómo nuestro cuerpo es una especie de anatomía fisiológica bastante complicada, en la cual si intentamos desarrollar el espacio vital que tenemos hacia arriba, y lo hacemos de esta manera, hacerlo así. Muy bien, muy bien. Estirarlo lo más que podáis y hacia atrás también. Muy bien. Y ahora abrir los brazos hacia adelante. Muy bien. Y ahora girad este hacia aquí y este hacia aquí. No, esto no yoga, luego. No, yoga, no. Bien. Y la espalda sobre todo. ¡Ah! Vale, podéis sentar. Ah, no, espera, me faltaba la cabeza, el cuello. Está todo así. Bien, podéis sentaros ya. ¡Buah! Lo necesitaba. Nos queda una hora, así que lo que voy a hacer en esta hora no voy a hacer descanso porque el último café ya sabes, normal, no hay pasta para hacerlo. Pero si alguien quiere beber agua o quiere ir al lavabo, lo hacemos, ¿de acuerdo? Y de esta manera aprovechamos el tiempo, que se nos dan las horas. George Edelman ha proporcionado la definición más simple, clara, a la vez profunda de lo que es la Biblia o las Sagradas Escrituras. Es la palabra dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Dios te habla de tal manera que lo entiendes. Y cuando la Biblia nos habla del lenguaje que tú y que yo entendremos, sea castellano o castizo, sea valenciano o sea andaluz, lo entendemos. Por eso la Biblia es un libro que podemos entender, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no solo contiene la palabra de Dios, sino que ahí está la Biblia. Es también el lenguaje humano. ¡Hey! ¿Por qué no Dios envió a los ángeles a hacer algo especial? Podría haberlo hecho, ¿no? Dios nos envió aquí y aquí. Y en ese lenguaje es dentro de la historia. Ha sido un repaso rápido, ¿verdad? Sigamos. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Bien. ¿Quién es Dios? Su persona. No podemos conocer a Dios si no es a través de la Biblia. ¿Cómo es Dios? Dame un atributo. Rápidamente, alguien que dispare un atributo de Dios. ¿Dios es? Santo. ¿Dios es? Justo. Omnisciente, muy bien. Eterno, muy bien. ¿Cómo es Dios? Omnipotente. Misericordioso. Omnipresente. ¿Quién te ha dicho todo eso? La Biblia. Por eso la Biblia nos enseña quién es Dios. Y si queremos hacer una buena interpretación de quién es Dios, tenemos que abrir la Biblia. Y cuando leemos una palabreja tan rareja como la palabra omnipotencia, tenemos que buscar el diccionario. Ahora también nos dice qué ha dicho Dios. Sí, hermano, sé quién es Dios. Está grabado en vídeo, no te preocupes. Hasta mañana.